otras cosas que han venido a... Claro. Y que la gente disfrute también y que lo haga con conciencia, compadre, porque hay unos que son bien borrachos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás acá al lado de este enfrente? Que se van a emborrachar. Pero yo sí limpio. Bueno, eso es lo Yo sí importante. limpio, Eso es lo yo sí importante. Eso es lo limpio, importante. señores. Ahora, compadre, yéndonos a otro lado, que aquí nos encanta también el tema de nos el encanta. tema de las leyendas, compadre. Aquí no puede Su faltar. madre. Cuéntanos una, compadre. Bueno, sabemos que hay varias. La yo iglesia. aquí traigo apuntadas varias que le di, compadre, en una conferencia que... de Agapito, etc. Cuéntanos una, compadre, porque a la gente también le gusta ese pedo. Mira, hay una muy buena que no todo el mundo sabe. Mi papá y yo anduvimos entrevistando personas que nos pudieran contar leyendas y relatos de Santiago. Y hay una que en lo particular a mí me encanta, ¿no? Que está ambientada en el siglo XVIII, no es actual. Cuando apenas, como les platicaba, las haciendas buscaban consolidarse. Entonces, en la hacienda Santa Rosalía, lo que ahorita es el casco histórico del municipio de Santiago, ahí había un ojo de agua muy importante donde se abastecía la población. Había sido arrasada la población por algunas enfermedades, hubo epidemias, y luego llega el coronel José de Escandón, el fundador del Nuevo Santander, lo que hoy es Tamaulipas, se lleva mucha gente de la villa de Santiago a fundar las villas del norte principalmente, ¿verdad? Camargo, Mier. Entonces había poca gente en Santiago. Y retornando a este ojo de agua, había unos indios muy, muy belicosos, que eran los indios janambres, provenientes de Tamaulipas. Una etnia brava que conocía muy bien la sierra y eran guerreros también, que se resistían al paso colonizador y a la evangelización, ¿no? Entonces se tienen registros de que ellos vinieron a quemar en 1735 lo que era el despacho judicial de ese entonces, ¿no? Cuando todavía en el pueblo ni siquiera se despachaban asuntos civiles o eclesiásticos, únicamente judiciales. Vinieron a incendiar y poco tiempo después no solamente acosaban matando a la gente a punta de flechazos o con la lanza, sino que envenenaban los ojos de agua. para que tomando agua... Ahí valiera queso la gente. ¿Cómo los envenenaban? Ahí está lo importante. Con jícamas echadas a perder o jícamas en descomposición. No mames. La jícama mal cultivada, echada a perder, libera cianuro natural. Hasta la fecha. Sí, claro. Pero, compadre, ¿pelado o así todo braviado lo avientan o cómo está el rollo? Sí, ahí bragado, la pinche mugre, todo echada a perder. ¡Toda Ahí la madre! las aventaban güey. a los ojos de agua, contaminaban el agua. Y a la gente le iba muy mal, ¿verdad? Luego empezaba a padecer fiebre, vómito, diarrea y en las personas vulnerables o mayores, pues hasta la muerte. Ay, Entonces, una noche fueron estos indios a envenenar este ojo de agua, fundamental en la historia de nuestro municipio, ¿no? En la conformación de Santiago. Fueron a hacerlo, sí, claro, por cagar el palo, güey. A la mañana siguiente, el primero en sacar agua fue un señor ya mayor, que este hombre era cochero de oficio, ¿no? ¿Quién era el cochero? Pues el conductor de las diligencias o de las carretas, ¿no? Taxi. Un oficio tan socorrido en aquellos años y claro. que ya está en peligro, ya está obsoleto, oficialmente extinto, Ya, ¿no? ya no existe. Ahorita se usa para fines turísticos, Sí, ¿no? sí, sí. No para fines de Comerciales de o transporte. sociales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo peor del caso es que al aventar estas jícamas, el agua se seguía viendo clara. Entonces no te dabas cuenta. El señor le dio el tragón y para el ratito ya se estaba muriendo. Tenía 4 hijos y le encarga mucho a su esposa que se cuidaran ellos y que pudiera cuidar a sus hijos y que él, desde donde estuviera, los iba a cuidar siempre. Entonces muere el señor y platican ahí los vecinos que esa noche en el ojo de agua se escuchaba un relajo, ¿verdad? Que ellos alcanzaron a ver ahí unas sombras y que se escuchaban latigazos al aire. Fueron a ver, pasaron unos 2 o 3 días vigilando el pozo de agua, ¿verdad? Que no volvieran a llegar estos janambres. Los cabrones, sí. Pasan 4 o 5 días y una madrugada ya venían otra vez los indios con las pinches jícamas, güey. A cagar el pañal, Hacer el desmadre otra vez.
Sí, entonces, antes de que estos vecinos ya los tenían en la mira, antes de que pudieran dispararles, platican que una sombra negra emergió desde el agua con un sombrero, así lo narraban aquellas personas, y que les puso una chinga a los indios, ¿verdad? Que los traía latigazo y latigazo. Está desquitándose, compadre. Salieron despavoridos los indios. No volvieron, güey. Oye, estos hombres concluyeron que se trataba de este hombre que le había hecho una promesa a su esposa, ¿no? ¡Qué chingona historia, güey! ¡Qué chingona historia, Entonces, güey! los años pasaron, las haciendas pudieron prosperar, los indios ya no regresaron. Con el pedón. Oye, pero todavía platica la gente, ¿no? Que en las noches más quietas, si vas al Ojo de Agua, aún puedes escuchar los latigazos y puedes escuchar. Y si hay suerte, ver la sombra, güey. Ver al cochero que sigue ahí cumpliendo su promesa. Que le hizo a su esposa, hasta el final, compadre. Le puso el penchinito. Saludos, a mi compadre. Saludcita, cabrones. Porque viene una, no, yo traigo un chingo de leyendas, pero pues para no, es imposible no hablar de Agapito, güey. Sí, Agapito Treviño. Es imposible no hablar de Agapito, compadre, y a lo mejor muchos la conocen, pero muchos que no son de aquí, tenemos gente de Canadá, de todos lados, de Ecuador también nos ven. Que no lo creas, compadre, desde Canadá hasta abajo. Y Agapito, güey, es imposible no hablar de Agapito. Platícanos la historia, el por qué se hizo tan famoso Agapito, güey. Y salud. Mira, la verdad es que este personaje, históricamente ahí, y lo que hemos escuchado de otros historiadores consagrados de aquí en Nuevo León, es que este personaje poco estuvo en la Villa de Santiago, ¿no? Quizá ni siquiera fue. Sin embargo, esta leyenda es muy interesante porque este personaje, desde muy joven ahí andaba robando ganado y para arriba y para abajo de forajido, aunque dice la leyenda que nunca mató a nadie, los registros en realidad dicen otra cosa, ¿no? Tanto así que fue fusilado por un cuerpo de guerra en el que estaba el general Ignacio Zaragoza, ¿no? Él es el que se encarga de fusilar y darle muerte a este bandido, ¿no? Que murió muy joven. Sin embargo, pues se platica que todo lo que robaba se lo daba a los pobres, ¿no? Y que también tenía ahí muchísimo dinero, oro, joyas y daba el 70 nada más, ¿no? Ahí en la cueva de los murciélagos. Exactamente. Entonces, la gente que nos platica esta leyenda dice que si te encuentras el tesoro de Agapito Treviño, pues, lo debes repartir. De lo contrario, te caerá una maldición y morirás muy pronto. Precisamente porque este personaje, de acuerdo a las crónicas, pues no mataba a nadie, ¿no? Entonces era una especie de Robin Hood. Escapó 2 o 3 veces de la cárcel, del obispado. Y, por ahí se tienen registros de que anduvo en Tamaulipas, en Texas. Pero pues es una leyenda importante ahí en Santiago, ¿no? Da identidad a nuestro municipio, enriquece esta parte. Y ¿quién no? O sea, ¿quién no la conoce? No sé si a nivel nacional, pero aquí no sé si por la cueva, pero Agapito, vas a ver Agapito, porque le llamaban el Robin Hood regio, güey. Porque que repartía, pero pues también tenía con queso. Tenía que repartir varios quesos, ¿verdad? Ahora, nació en los remates, ¿verdad? En los registros históricos que se tienen del personaje. Que nació en los remates, que actualmente pertenece a Monterrey, pero en aquellos años pertenecía a Guadalupe, ¿no? Ya. Ahorita que hablaste, compadre, de que el que lo fusila es Zaragoza. El general Zaragoza. También te escuché en una conferencia que diste, güey, que en el templo de Santiago Apóstol, ahí tanto los indios huachiles, también hay personajes ahí enterrados. Sí. ¿Es verdad eso? Platícanos un poquito. Por supuesto, ¿no? Antes de que Juárez separara la iglesia del Estado, pues la gente comúnmente adinerada se sepultaba dentro de los templos, ¿verdad? Y a la perrada afuera. Donde caiga. Ahí vamos a caer nosotros. Sí, no, y ni ahí vamos a quedar. No, cállate. Aunque
hay registros desde finales del siglo XVIII donde un virrey emite un decreto de que ya se dejaran de sepultar gente en los templos, ¿no? Por cuestiones de higiene. Sin embargo, se siguió haciendo. En Santiago hay un personaje muy interesante que está sepultado bajo el atrio, cerca de donde ahorita está el altar a la Virgen de Guadalupe y donde antiguamente estaba el altar de San José. Este personaje es el coronel Bernardo Gutiérrez de Lara. ¿Quién es este personaje? Un insurgente que se puso a las órdenes de Hidalgo, de Aldama, de Jiménez, que comulgaba con la independencia de México. Originario de Tamaulipas, nacido en la villa de Revilla, hoy Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Él rápidamente, como les platico, se puso a las órdenes de la insurgencia y lo envían a Washington para que pudiera negociar con el presidente de los Estados Unidos, con James Monroe, el autor de la doctrina Monroe, América para los americanos, y quien pone los cimientos de este expansionismo norteamericano, ¿no? Personajes interesantes estadounidenses del siglo XIX con los que tuvo que lidiar Gutiérrez de Lara. Entonces él va a Washington, tiene estas pláticas, entrevista con el presidente norteamericano, con Monroe. Parece que tiene éxito en su encomienda. Sin embargo, acá ya se habían echado en la catita de Baján, ya habían atrapado a Hidalgo y a los insurgentes. Entonces él regresa a Nueva Orleans, Luisiana, sur de Estados Unidos, un lugar muy, muy particular, ¿no? Y cultural. Desde ahí empieza a hacer política con algunos generales norteamericanos y acuerdan liberar Texas, ¿no? Entonces, este personaje libera algunas batallas en Texas en nombre de la insurgencia de México todavía y se considera como el primer gobernador de Texas antes de que Texas se separara de México. O sea, él promulga la primera constitución de Texas, aunque los tejanos no lo manejan antes de esa manera. Los tejanos te van a hablar del primer gobernador a partir de 1836, que es cuando logra independizarse la República de Texas. Pero desde 1812, este personaje fue gobernador de Texas, promulgó una constitución, hizo algunas cosas importantes. Luego pierde una batalla, regresa aquí a México y se convierte en el primer gobernador constitucional de Tamaulipas. Ok. Un personaje interesantísimo que además, al ser el primer gobernador de este estado, una de las primeras cosas que tiene que hacer es fusilar al primer emperador del país, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide regresa desde Cuba por Soto la Marina, creyendo que lo estaban esperando. Que está arreglado el pedo. En Ciudad de México, y que él iba a volver a gobernar y que iba a lograr algunos acuerdos que sí logró previamente, ¿no? En la consumación de la independencia. No sabía que ya dentro del territorio mexicano era un traidor. Ya lo tenían puesto, compadre. Entonces, Bernardo Gutiérrez de Lara es el copartícipe en la decisión de fusilar a Agustín de Iturbide, ahí en Tamaulipas. ¡Qué buena historia, Este personaje es bastante famoso en tierras tamaulipecas, ¿no? Incluso en Ciudad Victoria, la rotonda de los tamaulipecos ilustres, está el nombre de Bernardo Gutiérrez de Lara, ¿no? Y él viene a morir aquí a Santiago en el año de 1841 porque tenía una hija viviendo ahí en el centro histórico de Villa de Santiago. Literalmente estuvo solamente 4 o 5 días en Santiago, nada más arregló su funeral con el cura Nuín de aquel momento, y ahí muere, ¿no? Y ahí tenemos los restos. Ya hemos tenido contacto con el gobierno de Tamaulipas, para hacer hemos tenido acercamientos culturales para algún hermanamiento, si se quieren llevar los restos, cosa que yo veo muy, muy complicada. Pero es el equivalente aquí en Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier. Ellos tienen a Bernardo Gutiérrez de Lara, que está sepultado en nuestro municipio. Pero fíjate qué pinche historia. Cuando la escuché, o sea, yo la escuché muy superficial, pero ahorita con lo que cuentas, todo lo que hizo es detalles, interesante, compadre. Ahora, compadre, y también
como sabemos, como El Generoso, lugar emblemático aquí Nos encanta. en Monterrey, Nuevo León, pues sabemos que también hay cantinas en todos los municipios, compadre, y no más Ay, dejar nos mentir. encanta. Bueno, también me encanta el pedo. Hola, platícanos una de ellas, compadre, muy icónica De también de aquellos Santiago. años, no de ahorita, porque ahorita hay un chingo. Bueno, pues ahorita más hay, bueno, es que hay de todo, compadre. De En Santiago todo, hay de Pero todo. una ahorita, antigua ahora hay bares, ¿no? Ok. Este concepto de cantina allá en Santiago ya está en peligro de extinción. Ok. Pero claro que existieron cantinas icónicas en Santiago, Nuevo León. Una muy icónica estaba en el Cercado. La cantina de Ramón el Chile, así le decían al señor. Así imaginarás, dijo el otro. Está con madre, güey. Ramón el Chile, así sería el vato. Oye, entonces, una cantina pequeña que tenía su rocola y tenía una colección impresionante de LPs. Sí, aquí O sea, la música que le pidieras, ahí estaba la mujer. el señor la tenía, ¿no? Por 100 pesos, ya 100 pesos monedones. pero antes, al momento de llegar, pues tenía una puerta completamente sellada y nada más, abría por una rendijita, güey. cuadro Entonces chico. tocabas, ¿verdad? Y ahí abrían. ¡Ay! Pásale. O sea, era cuadro chico, compadre. Sí, Exactamente. sí, la verdad, un lugar de culto, ¿no? Entonces, platicando con el Arqui Juan Alanís, él dice que llevó al famosísimo actor Ignacio López Tarso, que en paz descanse. ¿Cómo no? Primer actor. Un actor. Una leyenda absoluta que estuvo en la cantina de Ramón el Chile, No ¿no? mames, güey. Agarrando el pedo ahí en el Cercado. Con Ramón el Chile. Casi nadie, güey. No, Saludos, pues, ¿qué bueno, andas saludos a la haciendo? gente de Ramón al Chile, que ahí pongan sus comentarios, Debe raza. haber algún familiar o algo, Exactamente, güey. compadre. Sí, ahí había un familiar del Arqui, que estaba hostigando a López Tarso, ¿verdad? Yo a ti te conozco de un lugar. Como si fuera decía, cagapalos. ¿Y dónde te he visto? ¿Y dónde te...? Ah, ya sé. Saliste en Macario, en la película de Macario. Sí, le dice. No, qué chulada. No, compadre. historias, ¿no? No, Historias. claro. Y que Es la que- gente también comente. Vuelvo a repetir y- lo mismo porque a lo mejor hay cantinas Sí. también de otro lado, Y compadre. la cantina juega un factor social bien cabrón y más en aquellos años, ¿no, compadre? También jugaba un factor bien bonito. Claro que sí. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que el ocio y la recreación son revolucionarios, ¿no? Son los derechos que tenemos los trabajadores de tener tiempo para dedicar a nuestras familias y a nuestra recreación, ¿no? Para poder estar bien, ¿no? Entonces eran centros importantes, donde también se tomaban decisiones importantes, Sí, ¿no? siempre lo han dicho, compadre. muchas decisiones políticas clave en el desarrollo de los pueblos se dieron en las cantinas, güey. Y es que antes eran chinguizas donde no había para dónde ir más que pues a tomarte un traguito con la raza. Y hasta la misma señora lo No, permitía, güey, ¿verdad? a Gracias, ver, compadre. salías- Oiga, ya se puso buena la plática, compadre, que traigan más. imagínense en de el Cercado, güey. Después de jalar 2 turnos en la fábrica El Porvenir, A güey. eso voy, ¿verdad? Pues vas a desquitarte y a descansar un ratito, a echarte una cheve en la cantina. Y hasta güey. la mujer te daba permiso. Compadre, Cállese, que mi sí. viejo. Compadre, y es válido al final de cuentas. Ahora, compadre, yéndonos por ese ladito del tema de las cantinas, sabemos que hay, aparte que se tomaban las buenas cervezas, tequilas y de todo, también hablan los de grandes músicos, compadre. Hay grandes músicos. Una mosca parada en la pared. Pum, pum, en la pared, ting, ting, en la pared. Mis Sí. grandes Agustín. amigos, los montañeses Los de la Álamo. montañeses del Álamo. compadre. Y si mi padre lo escucha, ahí va la historia, los montañeses le encantan. Miren, le mando un fuerte abrazo a mi gran amigo Atilano Ochoa, a Goyo, miembros activos de los Montañeses del Álamo, a Juan el Oso, primera voz de los Montañeses del Álamo también. Grandes amigos míos. Ellos tienen una historia interesante. Don Pedro Mier, con sus hijos Jaime y Nicandro, en la década de los 30, ellos originarios de Las Abras, Cadereyta, una antigua hacienda que está cerca de los límites de Cadereyta con Santiago, allá por La Boca. Ellos tenían una orquesta, eran músicos, padre y 2 hijos. Orquesta Las Abras se llamaba. Pero quien los lleva a la fama es don Alfonso Salazar, propietario del restaurante El Álamo, del icónico restaurante donde estaba el oso del Álamo. Que rivalizaba también con el Charro, ¿no? Entonces, este restaurante fue tan popular
que incluso a la comunidad de San Pedro de Salazares ya todos le decimos el Álamo, por el restaurante. Nada más por el restaurante. Entonces, don Alfonso contrata a don Pedro Miera, Jaime y Nicandro para que tocaran los domingos y que pudieran amenizar en el restaurante El Álamo, ¿verdad? Entonces, como los Ares. Ahí, sí. Entonces, ellos ahí se agarran y pasan los años y luego don Alfonso fue un gran empresario santiaguense, visionario, exalcalde del municipio, que andaba también de gira con el presidente Miguel Alemán Valdés y se llevó a los montañeses del Álamo. Entonces, se convirtieron en un fenómeno a nivel nacional e internacional, escuchados en todo México, en Estados Unidos, y en una entrevista que tuvieron ellos, ya conformados como grupo, les preguntaron que cómo se llamaban, ¿verdad? Entonces ya no eran el conjunto Las Abras. Entonces, a ver, son ustedes de Santiago, tocan en el Álamo. En Santiago hay montañas, pues son los montañeses del Álamo. Ahí los compadre bautizados. Así es como surge ahí el lo nombre, bautizaron. güey, en una Fíjate, estación compadre. de radio de Laredo.